Bien, me alegra estar hoy con ustedes. Es un evento increíble. Soy el fundador de Shedio LLC. Soy Gonzalo Orellana. Les voy a contar los problemas con los que se enfrentan las personas. Tenemos soluciones. Nuestra empresa se especializa en servicios orientados a la arquitectura y el diseño. Tenemos 4 temas principales. En primer lugar, ¿qué es el outsourcing? Luego, los problemas más usuales en nuestros campos. En tercer lugar, las ventajas y los beneficios del outsourcing y un modo de encontrar un modo de trabajar y cómo podemos ayudarlos. Empecemos con ¿qué es el outsourcing? En 1999 empezó el concepto de outsourcing o tercerización, que se usa para permitir que una empresa contrate personas, reduciendo costos, mejorando la velocidad, porque el proveedor que terceriza puede contratar de un modo más rápido y más barato que la empresa. La situación más usual de tercerización de arquitectos y diseñadores en este área de negocios, empezamos por tratar de hacer todo nosotros mismos. Pero también necesitamos tiempo para que el negocio crezca. Entonces necesitamos contratar empleados. Y ahí es donde podemos ver la dificultad de contratar personas, del proceso de contratación. Entonces, lo que sucede es que gastamos mucho dinero y no conseguimos el personal que queremos, entonces perdemos dinero y perdemos tiempo. Y terminamos con mucho trabajo y frustrados. Pero, como les dijimos, tenemos la solución. La tercerización tiene muchísimos beneficios. Lo primero es ahorrar tiempo. Pero hay otras razones por las cuales una empresa puede elegir la tercerización. Su negocio se puede concentrar en sus fortalezas y en las estrategias. Con una empresa de tercerización que se especializa en los servicios que usted necesita, permite volvernos más productivos, más eficientes, y esto también lleva a mayor competitividad en el mercado. Y esto también permite liberar el capital para utilizar en otros mercados. Estos son algunas de las ventajas y los beneficios de la tercerización. Ahora les voy a explicar cómo trabajamos nosotros. Tenemos un proceso. En primer lugar, identificamos las necesidades y oportunidades de la empresa. Luego hacemos una investigación exhaustiva. Empezamos el
proceso de reclutamiento. Tratamos de encontrar los mejores profesionales para su empresa y después preparamos al equipo para que trabaje de la forma más fluida posible. Facilitamos el trabajo del equipo de un modo con una carpeta virtual y finalmente ofrecemos un seguimiento y coordinación permanente del equipo. Nuestros servicios tienen que ver con planes de drafting, modeling de 3 dimensiones, presupuestos, rendering, conversaciones con los proveedores, etcétera. Aquí podemos ver algunos de los planes, renderings. Hemos trabajado con empresas de los Estados Unidos, de Europa, de Argentina. Entonces, algunos de nuestros trabajos que están en nuestro sitio web. Este es el final de mi presentación. Espero que sea interesante para ustedes. Creo que podemos ayudarlos para controlar su tiempo y aprovechar todos los beneficios en nuestra página web www.shedlock.com. Pueden comunicarse conmigo o con los miembros de mi equipo. Nos vamos a comunicar con ustedes tan pronto como sea posible. Tenemos confianza en los beneficios de nuestro trabajo. Y si no están satisfechos con nuestro trabajo, no habrá un cargo. Esperamos estar en contacto muy pronto con todos ustedes. Gonzalo, antes de que te vayas, has hecho un trabajo sorprendente con la contratación de profesionales y tu equipo nos ha dado resultados inmediatos. Fue excelente, todo trabajó sin fisuras. Realmente esa fue nuestra experiencia contigo. Te agradezco por tu ayuda en la organización. Sabemos que la tercerización realmente ayuda. Muchísimas gracias por tus palabras, Natalia. Muy bien. Nuestro siguiente orador es Eduardo Quintero. Eduardo. Veamos. Sí, te veo. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Hola, Natalia. Eduardo y yo nos hemos conocido desde mucho tiempo, hemos trabajado juntos. Eduardo tiene su propia empresa. Trabajamos juntos en César Pelli hace muchos años. Somos amigos. Realmente estoy muy contenta de que estés aquí y estamos esperando escuchar qué estás haciendo en tu trabajo internacional. Todavía no te presenté formalmente. No importa, nos conocemos. Sí, es verdad. Eduardo. Eduardo se trasladó a los Estados Unidos para estudiar.
Sí, quizás te pueda ayudar. En 1993 vine a los Estados Unidos a estudiar arquitectura en la Universidad de Arkansas. Soy de Panamá. Al principio me pareció imposible, pero terminé estudiando en Cornell, lo que me parecía muy difícil. Hice mi máster y, y aún más logré trabajar en el estudio de Peli. Era un sueño, realmente aprendí tanto de él, trabajé 7 años con él y después en New Haven tomé cursos en Yale, hice cursos postgraduación y en 2007 decidí volver a mis raíces en Panamá. Y por eso voy a hablar sobre ciudad interdependiente y colaboración. Muchísimas gracias por la ayuda. Así que, bueno, estamos ansiosos por escuchar tu presentación. Gracias, Natalia. Antes de empezar con Fuerza Creativa, tengo que decir que es un honor estar aquí dirigiéndome a todos ustedes porque soy miembro del New York City Architectural Biennial, soy miembro latinoamericano con otra gente que también está trabajando muchísimo para estas conferencias, que son el producto de muchísimo trabajo, muchísimo amor y muchísimo compromiso con la idea de que es importante continuar aprendiendo durante toda la vida. Así que para mí, Natalia, es muy especial estar aquí y espero que todos estén disfrutando de esta conferencia. En los próximos minutos voy a hablar de Forza Creativa, que es la empresa que fundé después de terminar mis estudios en Cornell y de trabajar con César Pelli. Un segundo que tengo que compartir la pantalla. Okay. So this firm already has 15 years. It looks like it's only like 3. Time flies. Parece que la empresa tiene 3 años, pero ya tiene 15. En 2015, junto a Ana María Zampaña, que quizás hayan visto también en la conferencia, formamos esta empresa que se llama Forza Creativa. No se llama Eduardo Quintero y Asociados o Zamponia y Asociados como muchos arquitectos suelen llamar a sus empresas. Se llama Fuerza Creativa porque parte de que la colaboración es esencial. No se trata de una persona, ni de Ana María ni de mí. Trata de los profesionales de múltiples especialidades que trabajan justo nosotros y trabajamos en todas las escalas de la arquitectura, desde diseño interior y objetos hasta el diseño urbano. Y siempre lo hacemos con la misma integridad y con la misma sensación y sentido de colaboración. Somos alrededor de 25 personas que son extremadamente talentosos y trabajadores. Creo que la arquitectura es uno de los mejores ejemplos de una ciudad interconectada. Partimos de una idea, de la idea de que la profesión de la arquitectura importa, de hecho, que es esencial en una ciudad interdependiente y en un mundo que está unido, está conectado y parte de las fortalezas de todos nosotros. Nosotros creemos que los arquitectos tenemos mucho poder para con nuestro trabajo crear y cambiar comportamientos, identidades, podemos inspirar nuevas ideas. A veces es tarde a la noche y veo como todo el mundo sigue trabajando y me pregunto qué hacen aquí. La mayoría de la gente están en su casa, están con sus familias, están saliendo a cenar. Y creo que es porque los arquitectos no quieren defraudar a la profesión.
en la Facultad de Arquitectura sentimos o nos instalan que tenemos una misión. Y veo que en mi oficina, en mi empresa, todos entienden y todos lo quieren demostrar a nuestros clientes, a la sociedad, a nuestros pares. En mi empresa trabajamos con una receta. Creemos que los proyectos, algunas empresas parten desde un punto de vista más subjetivo, más arbitrario, pero nosotros partamos desde un punto de vista más orgánico, que es como una ensalada. Tomamos ciertos ingredientes, que es el contexto de los programas, el contexto y la poesía. Son pilares muy sencillos, que después son parte de cada uno de los proyectos. Es decir, los proyectos no nacen de nuestra experiencia o de nuestra sabiduría, sino de un sistema que hemos creado, de un sistema creativo, que tiene posibilidades infinitas y que exceden nuestras posibilidades individuales. Desde el comienzo decidimos que queríamos tener objetivos de diseño muy altos y que nosotros individualmente no teníamos la capacidad para sobrepasar esos o llegar a esos niveles altísimos de diseño. Así que desde el comienzo íbamos a desarrollar un sistema de diseño, que es lo que les voy a contar a lo largo de esta presentación. Y es cómo partimos, cómo desarrollamos proyectos en base a este sistema de diseño basado en estos pilares. Y antes de hacer eso, dado que el tema central es la colaboración, decidí poner este diagrama. Quizás ya conozcan la historia de Betty Crocker para recetas de postres y tortas. La puse aquí porque creemos que representa la manera en la que diseñamos en la colaboración con el cliente. Es probablemente una de las partes más importantes del trabajo en equipo. Natalia, quizás te acuerdes cuando trabajábamos con César Pelli y él decía que el cliente es la parte más importante del proyecto y que la calidad del proyecto dependía más de el nivel del cliente que del arquitecto. Si tenemos buenos clientes, íbamos a tener buena arquitectura. Si no teníamos buenos clientes, no íbamos a tener buena arquitectura. Dejen contar esto. Cuando el General Mills lanzó los budines listos para hacer de Betty Crocker, tuvieron mucho éxito, pero no cumplieron con sus propias expectativas. Así que trataron de ver cómo maximizar sus ingresos y aumentar las ventas. En ese proceso se dieron cuenta que, bueno, la receta para este budín era simplemente agregar agua y que ya el budín salía fantástico. Entonces decidieron sacar la parte del huevo. Así que la persona que compraba y hacía el budín tenía que poner el huevo ellos míos. Así que al tener que hacer esa parte, simplemente abrir el huevo y ponerlo en la mezcla, los hizo sentir partícipes para que la gente sienta que ese budín era propia. Y la persona sentía que lo había cocinado porque había puesto el huevo manualmente. Ese era su aporte y lo hacía propio. Entonces nosotros siempre queremos que el cliente sea el que pone el huevo para que sientan que el proyecto es propio. Y no sientan que a mitad del proyecto no lo sientan como propio. Y les recordamos que al principio fueron parte de todas las decisiones. Y les hace sentir más importantes y partes integrales del proyecto. Esta es una muy buena analogía de cómo funcionó para Benny Crocker y cómo nosotros incorporamos esa idea para nosotros. La arquitectura para nosotros no es un desafío para la compañía, para la empresa, sino es un desafío en el que trabajamos con el cliente. Y la historia de Betty Crocker, como todos sabemos, la primera invención fue poner el huevo. Y después se dieron cuenta de que la gente quería personalizar sus propios budines, con lo cual incorporaron la cubierta de azúcar
Entonces le permitieron a la gente que tome la decisión con respecto a esa cubierta. El budín ya estaba hecho, la mezcla ya era suficiente, pero que el hecho de que cada persona pudiera personalizar su budín ya dejaba de ser un budín de Betty Crocker, sino que pasaba a ser un budín propio. Entonces nosotros tratamos de pensar en cómo incorporar al cliente de manera que no hagan quizás demasiado, pero que tampoco hagan demasiado poco. La metodología de diseño incorpora varios pilares para combinarlos y crear una infinidad de resultados, para que de esa manera sobrepasen nuestras propias posibilidades individuales. El sistema en el que confiamos es el sistema el que diseña. Es un sistema de colaboración, colaboramos con los clientes, con otros equipos. Este sistema es una colaboración en sí mismo. Así que les voy a mostrar algunos estudios de caso para ver cómo son interdependientes, cómo toda parte del proyecto es colaborativa, etcétera. Así que les voy a mostrar 3 o 4 proyectos de diferentes escalas. Este es el proyecto del Parque Santa María, que es un sitio muy importante en medio de un contexto muy particular, que es el distrito comercial. Y el proyecto se basa en los pilares, cuál es el contexto, dónde está, qué calles pasan por allí, cómo el contexto nos da información para el proyecto y lo analizamos en profundidad. Decidimos que el sitio necesitaba un cruce, como si fuera un puente, entonces el contexto nos dio esa solución. Después hicimos lo mismo con el programa, había sesión mixta, no nos dijeron qué teníamos que hacer particularmente, nos dijeron que teníamos que hacer negocios a la calle y oficinas. Y al utilizar el programa nos llevó a cuál era la mejor solución. Por un lado el programa nos llevó a una conclusión y el contexto a otra. Después hicimos exactamente lo mismo con la sustentabilidad y con la poesía. La poesía es la parte intangible. No sé si el proyecto va a generar dinero o no, pero quieren que sea algo inolvidable. Entonces cada capítulo llega a su propia conclusión y después los combinamos para crear el proyecto. Aquí ven una parte de la solución del contexto que presenta este camino cruzado. Tiene el programa donde está claramente dividido, con las oficinas en la parte superior y los negocios a la calle en la parte inferior, que se conjuga con la solución que nos dio el contexto y el programa. Todos los pilares se combinan y en este caso en particular trabajamos con el cliente para que ellos rompan el huevo y que después no nos puedan decir que el contexto es todo lo que importa. Entonces el proyecto hubiera sido mucho más contextual, pero al trabajar con el cliente y al mezclar todos los ingredientes, llegamos a esta solución en particular. O sea, para mí, esta es la mejor solución para el contexto del programa, la sustentabilidad y la búsqueda de poesía con este cliente en particular. Si hubiéramos tenido otro cliente, la mezcla hubiera sido un poco diferente. Este es el primer ejemplo, es un proyecto hermoso y que está en construcción en Panamá. Este es otro proyecto de gran escala, es prácticamente una manzana entera. El cliente quería un proyecto de utilización múltiple. Hicimos el mismo tipo de análisis. ¿Qué nos dice el contexto? El contexto nos muestra un sitio urbano fantástico que busca una revitalización a través de un rediseño urbano con veredas transitables. Es un proyecto fantástico en el contexto urbano. El contexto entonces nos dio algunas conclusiones, que es lo que vemos en la parte superior izquierda. El programa también nos decía que tenía que tener servicios públicos que se vieran desde lejos, y eso nos llevó a otras conclusiones y decisiones. La sustentabilidad nos dijo que teníamos que rotar algunos de los edificios para utilizar el viento o protegerlos del sol.
Entonces, al final de este proceso nos dieron 4 direcciones y trabajando con el cliente, en colaboración con el cliente, nos dio como resultado una solución. Es interesante ver que este proyecto es un gran ejemplo de un mundo interconectado. Este proyecto está en Panamá, pero el cliente es colombiano, porque en Colombia, en Bogotá, por ejemplo, habían visto las maravillas que había significado los proyectos de espacios públicos. Entonces, en este proyecto emplazado en Panamá, trajeron la sabiduría y las lecciones aprendidas de los proyectos en Colombia. Entonces, aquí tuvimos un equipo colaborativo entre colombianos y panameños para llevar adelante este proyecto de gran escala para una ciudad como esta. Continuamos con el análisis de sustentabilidad para combinarlo con los otros 3 pilares y nos da como resultado este proyecto hermoso, en el cual se pueden ver los resultados del análisis del contexto, donde se ven las veredas que entran al proyecto, ven cómo el programa identifica cada una de las partes, como por ejemplo las escaleras naranjas, que no tienen ese color simplemente porque sí, sino que son el resultado de un análisis que nos dijo que teníamos que expresar las diferentes funciones expresadas en el color, porque era un edificio de utilización múltiple, de objetivos múltiples, y no fue porque yo quise, sino porque en la conversación con el cliente analizamos cuál era la esperanza y las misiones de cada uno de estos pilares del contexto del programa y su combinación. Estos son los niveles de servicio. Yo quiero estar ahí, por supuesto. Y no fue una decisión de que queremos tener un servicio público en el medio del edificio, sino que partió de un estudio muy pragmático, racional, de cómo se debería ver este proyecto en conjunto con el proyecto y con los otros pilares a través de nuestro sistema. Estas son otras vistas del proyecto, como por ejemplo la incorporación de las veredas. Tengo 2 proyectos más para mostrarles y ahí termino. Este es otro realizado en Medellín, en Colombia. Los que no hayan visitado Colombia, Medellín, por favor, les recomiendo. Es un lugar hermoso. Este es un proyecto en el que hicimos el mismo tipo de estudio y análisis, en el que utilizamos el sistema en función del contexto del programa, es decir, cuál era el mejor resultado para las realidades programáticas para este proyecto, en donde también había usos múltiples como restaurantes, bares, negocios a la calle, oficinas, etcétera. En este caso, la sustentabilidad nos dijo que teníamos que hacer algunos movimientos formales dentro del proyecto que no son arbitrarios, son el resultado de lo que nos pareció era la mejor solución o cuál era el mejor resultado para resolver las complejidades de la sustentabilidad de este proyecto. Y esto parte de una narrativa que es específica para la ciudad de Medellín y específica para este sitio de construcción, en conjunto con el trabajo con el cliente para darle forma específica a estos 4 pilares. Aquí tenemos un análisis rápido, vemos cómo a través del programa queríamos poner balcones, pero también queríamos la sombra que nos obligó a hacer como un desplazamiento de los planos, que fue el resultado del estudio de sustentabilidad. Nuevamente, no son resultados caprichosos ni arbitrarios, sino son estudios radicales, racionales y profundos. Este es otro programa de Medellín. Aquí vemos cómo tenemos un programa superior, donde hay en el piso superior restaurantes y bares. En el medio tenemos otro tipo de usos y en la parte inferior del edificio tenemos otro tipo de usos. Y en este proyecto podíamos superponer la poesía nuevamente. Tienen que visitar Medellín. Tiene muchísimos espacios verdes, muchísimos árboles y genera patrones que suelen
poder, lo cual está embebido, está encastrado en ese contexto de Medellín, siguiendo las formas, los patrones que nos da la fauna y la flora específica de Medellín, que después utilizamos para darle forma que superpusimos a la arquitectura como un parásito amigable. Tiene como antenas, un cuerpo, parece un animal, pero bueno, es lo que es el resultado del sistema creativo. Estoy pasando muy rápidamente para que vean cómo diferentes proyectos se someten al mismo tipo de rigor analítico. Este nuevo caso es un banco, es la sede de un banco que es muy particular en cuanto a su realidad contextual, y también el programa era muy específico porque esta era la sede central del banco. Tenían necesidades muy específicas y en cuanto a la sustentabilidad, tenía muy claro dónde estaba el norte, el sur, tuvimos que estudiar la ubicación muy profundamente, y la poesía después le voy a contar un poco más, pero también estaba involucrada. Podría hablar durante horas para cada uno de estos proyectos, pero quería resaltar en el aspecto poético. Este edificio está en la calle más importante, en la avenida más importante que conecta toda la ciudad. Así que decidimos que esa era la fachada que mayor posibilidad de comunicación tenía, pero en la que también recibía la mayor incidencia del sol y que había que proteger. Estos son edificios certificados, así que en el modelo había que protegerlos. Entonces, en la combinación de poesía, de comunicar, el hecho de hacer una instalación artística para expresar creatividad y arte con la misma idea de proteger el edificio del sol, surge lo que ven a la derecha, que son los diseños paramétricos, inspirados en motivos locales. La fachada se mueve con motores, así que durante el día se mueven a posiciones exactas para proteger el edificio del sol. Así que durante el día el edificio se mueve para regular la fachada y regular la entrada de calor, pero a la noche, cuando no hay sol, se mueve de maneras diferentes y se producen los 64 diseños que ven a la derecha de la pantalla, pero es impresionante. La gente que pasa todos los días tiene la expectativa de cómo se verá el edificio hoy. Así que con lo que les mostré les quiero decir dos cosas. Nuevamente podría usar todo mi tiempo para hablar de este tema en particular, pero es un gran ejemplo de la interdependencia. Es una fachada interdependiente con la naturaleza que la rodea y con su propia naturaleza, porque es el análisis de la naturaleza que nos llevó a decidir hacer algo así. Es una solución, es una herramienta que nos permite interconectar el edificio con la naturaleza. Simultáneamente, la manera de construcción fue también interdependiente. Tiene los motores alemanes. Los paneles móviles son españoles. También, esto no existió, esto lo creamos de cero, con lo cual los especialistas que crearon el software fueron especialistas europeos. Después, diseñadores e ingenieros locales también trabajaron en el edificio, así que gente de muchos lugares trabajó en el edificio. Así que sin gente de diferentes lugares dispuestos a compartir su conocimiento hubiera sido absolutamente imposible, y es hermoso de ver. Estas son más imágenes del edificio que recibió el premio al proyecto más importante del país hace un par de años. Aquí tenemos otras imágenes del proyecto. Y este atrio que vemos aquí no es simplemente una decisión mía caprichosa, sino que el programa y la sustentabilidad nos dijo que no queríamos tener
columnas que generen sombra y que impidan el paso de la luz. O sea, fue una parte esencial de nuestro proceso de diseño. Y creo que esta es la última o la anteúltima pantalla que les quiero mostrar. Tuvimos otro proyecto increíble que quiero compartir con ustedes. Natalia, como dije antes, somos todos arquitectos que albergan una pasión enorme por el diseño y por las posibilidades que el diseño presenta. Y antes pensaba que era fantástico crear una torre porque podíamos expresar el diseño y podíamos mejorar la vida de las personas que trabajan y que viven en ese edificio. Pero me di cuenta que el diseño urbano es la mayor expresión potencial del arquitecto. Y no siempre podemos implementar porque se basa en proyectos públicos y nosotros apuntábamos más a proyectos privados. Pero este proyecto nos dio la posibilidad de rediseñar la interconexión de la ciudad, que es este proyecto en el que participamos en la licitación y ganamos. Es el distrito central de la ciudad de Panamá y pudimos rediseñar todos sus aspectos, el sistema eléctrico, los sistemas de comunicación, el sistema de cañerías, de agua potable, de aguas grises, todos los sistemas de la ciudad y después interconectarlos con todos los otros departamentos, desde los bomberos, la recolección de basura, la legislatura, el ayuntamiento, todas las entidades del país junto al público. Nos presentó una oportunidad fantástica de aprender a colaborar y de trabajar en una escala muy grande. Este es un proyecto que hicimos hace unos 5 años y cambió radicalmente cómo la ciudad opera en esta zona y fue muy polémico. Mucha gente decía que lo odiaba. Aquí pueden ver a la izquierda que antes la gente estacionaba donde quería, a la izquierda, a la derecha, y ahora no, las calles tienen una sola dirección, se puede estacionar solamente de un lado, así que mucha gente odió el proyecto, pero la gente que le gusta disfrutar de los espacios públicos, caminar en las calles, disfrutar de un espacio verde, les encantó. Pero fue muy público en cuanto a inspirar a la gente a discutir sobre los espacios públicos, sobre todo en Latinoamérica, en donde ricos y pobres están tan divididos que muchas veces ni se encuentran, quizás en toda su vida. Entonces quisimos generar este espacio en donde pobres y ricos, jóvenes y viejos podían encontrarse sin ningún tipo de limitación. Así que era un espacio para todos. Un espacio en donde la ciudadanía podía conectarse. Y nuevamente fue un proyecto muy interconectado con todos los servicios desde iluminación, reciclado, recolección de basura, parquímetros, turismo, economía local. Estos modelos no son el producto terminado, esto se terminó hace poco, pero ya pueden ver cómo se generaron esos espacios tan amplios para que la gente pueda moverse y navegar la ciudad. Esos arbolitos ahora son grandes y es un proyecto realmente muy especial. Y aquí quiero terminar con mi presentación diciéndoles que a veces es triste haber hecho todos estos proyectos en donde compartimos el mismo nivel, donde la gente camina y donde los autos transitan. Separamos a los autos de los peatones con estos elementos que funcionó perfectamente. Y después los eliminaron porque decían que los autos no los veían, así que después pusieron unas divisiones horribles entre la calle y la vereda
porque la gente no estaba lista para esa separación entre el auto y el peatón, porque nuestro enfoque era que sea un área muy agradable para el peatón, pero bueno, la gente quería transitar por ahí con sus 4x4. A veces quizás siento que dimos un paso hacia el futuro demasiado grande, pero de todas maneras fue muy divertido probar e implementar estos grandes cambios. Esa era mi última diapositiva y mi conclusión sería que estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy contento de hablar de ciudades interdependientes porque creo que es lo mejor que tiene la humanidad y que los arquitectos son una parte muy importante de ciudades interdependientes. A través de nuestro trabajo podemos construir o podemos destruir. Pero espero que seamos parte del cambio. Trabajamos con las ciudades, con ingenieros, y la única manera de hacerlo es a través de la colaboración. Con eso termino. Muchísimas gracias por tu sorprendente presentación. Realmente fue muy interesante ver lo que han estado haciendo en todos estos años. Empezaste a presentar tu oficina como algo muy simple y después vimos las imágenes de cómo trabajas y cuando vemos tu trabajo realmente es impresionante. Lo que he visto al trabajar contigo es el nivel de colaboración. Ahora tú estés colaborando y en mi experiencia de trabajar contigo, realmente la calidez que pones en esta colaboración hace que sea tan fácil trabajar contigo, de modo que cuando la colaboración es correcta con tus clientes, los proyectos se desarrollan de un modo mucho más fluido. Y eso lo podemos ver ahí. El diseño también refleja esa colaboración y en esa construcción en Colombia, cuando vemos lo que tiene que ver con la construcción, es difícil lograrlo. He trabajado con distintas empresas y realmente es difícil venderlo al cliente y decirle que vamos a mantener la construcción y también hay que destacar que es amigable desde el punto de vista ambiental, los interiores, en la calefacción. Felicitaciones por eso. La pregunta es, ¿cómo se ven ustedes colaborando con otras empresas? No empresas, sino consultores. ¿Qué tipos de consultores utilizan? ¿Qué tipo de análisis interno tiene lugar en su empresa? Y lo siguiente, tengo algunas preguntas para Miguel. Bueno, gracias Natalia por tus palabras tan generosas. Debo decirte que es muy difícil no tener un ego, pero aprendí que es mucho más divertido y además de divertido nos permite tener más éxito, ser humilde, ser
amigables y trabajar duro. Y cuando hacemos eso, la colaboración es mucho más fácil. Y yo creo que lo clave es que los clientes compren lo que hacemos. Yo mostré un proyecto, pero nuestros proyectos son muy de alto rango y muy caros. Entonces, para que el cliente pague esos productos, el cliente tiene que sentir que es parte de la solución y yo estoy para servirlo, yo estoy para lograr los objetivos del cliente. Se imaginan que estos productos que son tan caros, pero si el cliente es parte del proyecto y ellos entienden, por ejemplo, lo que van a recibir en cuanto a reducciones en su pago de electricidad. Cuando hablamos de todos estos temas, cuando olvidamos nuestro ego, ellos simplemente se suben a la empresa. Por el momento esto ha trabajado bien para mí. Yo estoy en Panamá y estoy orgulloso de haber convencido al cliente. Y cuando los clientes y ellos ven los resultados, pero tenías otra pregunta, ¿con quién trabajamos? Yo, por ejemplo, en cuanto al diseño de una edad, yo sé cero sobre cómo hacerlo. Pero por supuesto, yo sé cómo contactar a los mejores ingenieros del mundo que saben cómo hacerlo. Entonces, es fácil, muy más fácil. Trabajamos con ingenieros, con arquitectos, con paisajistas de todo el mundo. Sí, creo que mencionaste a veces en lo que respecta a las personas, y recuerdo la escuela de César Pelli, ambos vienen de la misma escuela y los edificios reflejan el cuidado por la gente, por los especies. Por ejemplo, el banco en ese gran atrio, yo vi el diseño, ahora lo vi antes, los diseños de César Pelli, lo veo ahora en tus diseños. Me alegra que puedas seguir con esa escuela. Le paso la palabra a José, que tiene algunas preguntas. Hola, muchísimas gracias por la presentación. Realmente nos abrió la cabeza verla. Todos estos pasos. Tengo algunas preguntas. ¿Cómo realizan la parte paramétrica del diseño y cómo la relacionan con la poesía y cómo colaboran con su cliente en cuanto a los distintos ingenieros y diseñadores y empresas? Bueno, en ese caso en particular, lo primero fue convencer al cliente de que el arte tenía un propósito, que no era una decoración, que era importante y que era un potencial y que tenían una responsabilidad con respecto
proyecto, esa fachada tan grande en la ciudad. Y queríamos que entendieran el diseño del artista paramétrico. La construcción se ve como algo en movimiento, no estático. Tuvimos la inspiración de cómo apreciamos una obra de arte. Bueno, básicamente se basó en la colaboración, se incorporó un artista. Nuestra presentación es como para niños de jardín de infantes, es muy simple, porque si las ideas son demasiado sofisticadas, no las podemos comunicar, pero si son claras, el cliente las puede ver. Y la parte técnica, ustedes tienen experiencia, no es difícil. El tema es tener el apoyo del cliente para que entienda el papel y después, bueno, tener el equipo correcto, es eso. Para mí es muy importante porque estas herramientas te permiten desarrollar la parte más creativa. Things are also enable us to perform more analysis in sustainability and even to pedestrian or like traffic, vehicular jams, etc. Yeah. Well, this project is a lead. I think it's lead gold. And Sí. I think every single project I showed are LEED certified. So we work with sustainability in Panama in particular. Sí. We are a very small country. En Panamá somos un país muy pequeño, la sustentabilidad es muy importante. Y tenemos la responsabilidad de proteger a la naturaleza, la sustentabilidad fundamental. Eso se entiende bien. No sé cómo es donde ustedes viven, pero nosotros en este momento la sustentabilidad, el cliente la entiende, la apoya. Las personas entienden que es importante. Consideran que hay ganancias en cuanto a hacerlo bien. In hindsight, how you quizás mirando hacia atrás, ¿considerarías cambios en el diseño? Bueno, eso es un tema controversial. Eduardo, I think you're breaking up a little. You froze a little bit. Eduardo, creo que te congelaste. Cuando vuelvas, bueno, vamos a cerrar la conversación. No sé si José tienes preguntas. Creo que Matt también va a venir a agradecer a la audiencia. Eduardo froze. Lamento tanto que Eduardo se haya congelado. Supongo que está tratando de reconectarse, pero mientras tanto, le paso la palabra a Max para agradecer a la audiencia. Gracias, Natalia. Ha sido un placer estar hoy con ustedes en la Bienal de Arquitectura de la Ciudad de Nueva York. Realmente esto es fundamental para nuestro programa, para lo que compartí hoy con ustedes. Como les dije antes, Spectacular es una red para el diseño
profesional para la colaboración y los aliento a que creen un perfil en Spectacular, ustedes y sus amigos. Muchísimas gracias a todos los oradores por historias tan poderosas. Me siento inspirado después de escucharlas. Muchas gracias, Natalia, por esta invitación. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Bueno, te agradecemos a ti también por apoyar nuestra organización y gracias a personas como tú que confías en nosotros, que confías en la colaboración y en el trabajo. Esperamos que lo que haces realmente ayude a nuestra audiencia para mostrar su cartera de experiencia en tu sitio web para conocernos, que no sea solamente nuestra familia y amigos en Facebook, sino poder llegar a otros colegas y profesionales para que sepan nuestro trabajo y estar allí como diseñadores. Muchas gracias. Eduardo, no sé si puedes prender tu cámara, si no le paso la palabra a Lance. Gracias, Natalia. Bueno, felicitaciones para los que han estado todo el día. Ha sido un día realmente tan rico con experiencias. Gracias a la generosidad de compartir todo esto con nosotros. Espero que Eduardo esté con nosotros porque realmente, sí, aquí estoy. Realmente me encantó tu último proyecto cuando dije que participé en el taller, sí, hablando de colaboración, y realmente tu proyecto estaba tan cerca de eso, el diseño de una calle, de una ciudad, con los intereses creados, los autos, todo eso era parte de la discusión. Fue maravilloso ver en la práctica lo que vi en ese taller y convertirse en una realidad teniendo en cuenta el arte y teniendo en cuenta que todo se acordó entre los actores, que hubo negociación y resultados de cooperación, coordinación. Realmente me encantó verlo. Con esa fachada tan hermosa, no pude dejar de recordar un proyecto en París, pero como sabemos, funcionó durante semanas y después, bueno, fue una escultura estática. Pero lo que hemos avanzado, tú has mencionado las contribuciones en cuanto a fabricación, ingenieros. Creo que lo que tenemos que destacar hoy es la cooperación, la colaboración en el sector privado, y es milagroso que podamos hacer que estos proyectos
funciona y cuanto más prototipos hayan, más es posible hacerlos posibles. Y además son más asequibles. Eso tiene que reconocerse, tiene que aplaudirse. Es muy bueno ver que el apoyo que hay en las instituciones públicas y privadas para expandir el paquete. Creo que en el mundo hay una división entre los que trabajan y cobran sus honorarios y se vuelven a su casa, y los que, como dijo un colega mío, y los que toman el trabajo, hacen el trabajo primero, hacen que el cliente esté, pero lo hacen bien, lo hacen de forma eficiente y permiten utilizar recursos de esos honorarios para hacer investigación, porque alguien tiene que financiar esto. Entonces, esos recursos los vuelven a invertir internamente o externamente, y eso es realmente importante reconocer como parte del proceso, y es algo de lo que tú haces. Supongo que puedes aceptar todo esto. Conozco a muchas empresas grandes que utilizan parte de su energía y creatividad y vuelven a invertirlo en proyectos menos visibles, quizás. Y me pregunto si hay una parte inversa con respecto a lo que hagas, otras iniciativas con respecto a lo que tú haces. Me preguntaba eso. Sí y no. Yo creo que podríamos hacer mucho más, se necesita hacer mucho más. Como parte de nuestro programa de responsabilidad social, vamos a las escuelas. El trabajo que hacemos de un punto de vista urbanístico es ayudar a los museos, por ejemplo. Hacemos, pero deberíamos hacer más porque se necesita hacer más. Y aprecio porque no es difícil en el tercer mundo olvidar esta responsabilidad. Tenemos que recordar esta responsabilidad, que nosotros la tenemos en cuenta. Pero bueno, es muy bueno escuchar que digas que hay oportunidades y que hay responsabilidades que cumplir. En todo lo que se habló hoy, apareció la sustentabilidad, del modo que sea que la describamos. Es un tema presente y que realmente está representado en todos los ámbitos. Y también está el otro lado, y realmente aprecio tu respuesta de cuál es el otro lado en la parte de atrás y explicar que somos responsables. Creo que es una ética subyacente de la profesión, hay evidencia de esto, lo sabemos. Así es.
Ese es el tipo de cosas que he escuchado y aprecio la respuesta honesta de tu parte. No sé si hay alguien más que quiera comentarios de cierre, pero ha sido una jornada muy rica, llena de recompensas para nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lance, por cerrar el día. Creo que ha sido una conferencia increíble y mañana también va a ser increíble para los que se han unido hoy. Los esperamos ver mañana. Mañana tenemos oradores increíbles. La conferencia va a ser desde la 1 a las 7 y el día siguiente va a ser de 1 a 8 porque vamos a tener la gala de premiación. Y queríamos, bueno, avisar a todos los que van a recibir sus premios y también los premios para los estudiantes. Esperamos verlos mañana y pasado. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta mañana.